Gracias por habernos venido a visitar aquí a los estudios de Canal 12. Un gusto, ¿cómo estás? Bien. Bueno, en principio recorriendo entonces la Patagonia y pidiendo en el caso de Chubut el respaldo a esta lista. ¿Por qué? Porque en las elecciones lo que uno hace es, como ciudadano, disponer de cómo van a funcionar los siguientes años. Y a veces hay fuegos de artificio, a veces hay campañas mediáticas interesantes, a veces hay posiciones muy duras, pero después hay que ver qué sustancia hay para trabajar. Y yo creo que una de las cosas que requerimos administrar distinto en Argentina para que se modifique son los estados a todo nivel. Creo que la experiencia de los intendentes es sumamente valiosa, particularmente durante la pandemia. El presidente dictaba las normas, los gobernadores también, pero los que lidiaban y conocen cómo esto funcionó son los intendentes. Los intendentes radicales a lo largo del ancho del país tienen la característica de ordenar municipios que generalmente vienen mal fiscalmente y poner otra vez el estado de servicio de los ciudadanos, y creo que Gustavo ha sido un muy buen diputado con posiciones muy claras, cuando otros espacios políticos que no son o que no pretenden ser el kirchnerismo, yo lo vivo en el Senado, después acompañan todo lo que hace el kirchnerismo. Entonces, si uno quiere poner un freno para además construir un futuro, creo que es una lista muy potente. Marcaba, a ver si entendí bien, algunas diferencias entre, uno piensa en la interna en principio, ¿no? Usted decía, bueno, gestión, pensar en adelante, y lo otro que tiene que ver con la pirotecnia de las redes o el título. ¿Puede ser así la diferencia a marcar pensando en la gente que tiene que votar? Sí, es que yo creo que otra vez lo que hacemos al votar es ver, no es el día de la elección y cómo sale ese día, y si el candidato que nosotros apoyamos en una urna es el que ganó, es qué capacidad de construcción hay al día siguiente. Y eso tiene que ver con la sustancia, no tiene que ver otra vez con la pirotecnia, tiene que ver con la sustancia. Y tiene que ver con la sustancia en un proyecto colectivo. Tiene que ver con la sustancia en algo más grande. ¿Por qué? Porque uno puede tener una gran gobernación con una fuerza local, que no es el caso de Chubut, pero eso puede, en el mejor de los casos, amortiguar los impactos de una mala gestión nacional, pero no va a transformar la Argentina. Lo que transforma la Argentina es esta conversación entre lo local y lo nacional permanente, donde se nutre. Es también otro federalismo, ¿no? Un federalismo que entiende lo que está pasando abajo, que descentraliza para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir abajo, pero que se articula en una concepción nacional de país, si no es imposible. Esto que vimos en Chubut es también un escenario que se ha dado en los cierres de Cambiemos a nivel nacional, es decir, se trabajó para intentar lograr la unidad, que ha dado buenos resultados electorales en otros tiempos, pero bueno, no se logró. ¿Fortalece el espacio igual tener varias listas pensando en la general? Mira, primero se logró en la enorme mayoría del país, primero que esté constituido Juntos por el Cambio, que era muy importante, y después las diferencias internas. Yo siempre he privilegiado las PASO para dirimir esas diferencias internas, ¿no? ¿Por qué? Porque las dirime la ciudadanía. Y me parece que es un instrumento muy potente. También es cierto que nuestro electorado, como Juntos por el Cambio nació casi con la presidencial de 2015, estaba acostumbrado a que todo se ordenara como mágicamente. Y no, hay diferencias internas, hay grupos que piensan distinto en algunas cuestiones, que representan principios distintos de cómo se debe ordenar el país, con matices, y me parece bien que eso se dirima en unas PASO. Ahora, insisto, no es solamente qué pasa ese día, sino cómo ese trabajo continúa y se articula con otros. Ahora, usted que está en el Senado, vine para preguntarle cómo ve a los representantes de Chubut, que hoy son 8 provincias nada más las que renuevan senadores. Bueno, 3 senadores de Chubut hoy están en el mismo espacio, que es el Frente de Todos, a pesar de que hay uno de esos senadores que pertenece a un partido provincial. ¿Qué mirada tienen de cómo está representada Chubut? Por eso, primero, como todas las provincias, la ciudadanía tiene distintas inclinaciones políticas. Yo miro el Senado y vos decís, ¿está representado todo Chubut? Claramente no. Está representada la visión del Frente de Todos. No importa de qué partido provengan sus senadores, solamente está representada la visión del Frente de Todos, que es una parte minoritaria de los chubutenses. Y sin embargo funciona así. Por eso digo que otra vez vuelvo de las promesas y la pirotecnia. Hay algunos que dicen un montón de cosas, muestran su independencia a la hora de pensar una campaña, pero después el comportamiento cuando las cosas valen, cuando se juega por los puntos, su comportamiento es igual que el Frente de Todos. Y de la misma manera me parece que hay otros candidatos, en general, no lo estoy nombrando a nadie en particular, que parecen muy duros, pero porque en ese momento les conviene ser duros para ir a buscar parte del electorado. Y eso, otra vez, no es lo que construye al día siguiente otra Argentina en otra provincia. Es decir, que claramente un mensaje que usted puede dar a la gente es que votar al PJ o al Frente de Todos y votar al Chusoto, en este caso, Chubut primero, que el partido provincial, es más o menos lo mismo.
Más o menos no, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. A los efectos nacionales no me cabe ninguna duda de que es lo mismo. Es decir, que si hay un votante que está disconforme con la política nacional y quiere poner un voto bronca, un voto opositor, un voto que ponga un freno, tiene que pensar en otra alternativa. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tiene que pensar además, si está pensando en que quiere equilibrar los tantos a nivel nacional, no hay otra fuerza nacional, es Juntos por el Cambio. Hablando de equilibrar, digo, desde la Patagonia, hoy lo escuchaba más temprano cuando hablaba en la conferencia de prensa de la cuestión del federalismo, ¿no? Cómo lo vivimos las provincias más chicas, de menor cantidad de habitantes, tan alejadas del poder central, lo que le cuesta a Chubut sentir que hay justicia en cuanto a lo que aporta al erario nacional y lo que recibe después en obras o hasta en ATN, ¿no? Una batalla que, bueno, en su momento ha explicado aquí Gustavo Mena, que se ha perdido por votos. ¿Qué mirada tiene usted de si se puede llevar al Congreso y si Chubut puede lograr, o en las provincias de la Patagonia, lograr esa representación en medidas concretas? Ahora se habla, por ejemplo, de si se pueden recuperar puntos de coparticipación que se han cedido en su momento. Bueno, mira, primero lo que dice Gustavo es sumamente importante, porque votamos y después resulta que en lugar de, en la Cámara de Diputados, donde se representa el pueblo de la jurisdicción donde uno fue electo, en lugar de defender, en este caso los chubutenses, o en mi caso los porteños, yo veo senadores, diputados que defienden a su espacio político independientemente de estar perjudicando a sus conciudadanos, a sus comprovincianos. Eso pasa. A la Ciudad de Buenos Aires le sacaron plata y los representantes del Frente de toda la Ciudad de Buenos Aires los votaron, ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso de Chubut. Y eso hay que hablarlo y hay que ser capaz de decirlo cuando también el gobierno es de tu propio signo partidario. Y yo lo he visto a Gustavo hacer estas cosas. En segundo lugar, cuando uno mira por qué la plata o los recursos potenciales que tiene una provincia no llegan, ¿sí?, a los ciudadanos de esa provincia, no llegan por varios motivos. Primero, nosotros tenemos un federalismo que es un federalismo que tiene mucha desigualdad, pero tiene enormes compensaciones entre provincias, enormes. Lo que pasa es que en esas compensaciones no hay reglas. ¿Qué quiere decir que no hay reglas? Somos la federación que tiene más diferencias, por ejemplo, en reglas constitucionales a nivel nacional que a nivel local. Entonces yo puedo estar financiando una provincia que después, con ese dinero, lo que puede hacer es aumentar un sector público, tener cooptado un grueso de la población y después modificar la Constitución. ¿Para eso quiero financiar una provincia? Es decir, digo, Chubut financia otra provincia. Dice, ¿y qué pasa en esa otra provincia? Bueno, la institucionalidad se destruye. Bueno, eso es lo primero. Entonces, ¿para qué es que existen transferencias entre provincias? En primer lugar, para asegurar que cada argentino, independientemente de dónde nace, pueda recibir la misma cantidad de bienes y servicios públicos, educación, salud, seguridad. No es para otra cosa. No es para perpetuarse en el poder. Entonces, lo primero que pasa es que hemos perdido el norte. ¿Para qué transferimos? ¿Para qué queremos bajar desigualdades entre los ciudadanos de distintas provincias? No darle más poder a un gobernador de turno. En segundo lugar, porque inclusive cuando se hacen transferencias, y gran parte será que la nación, se gasta mal. Y en tercer lugar, porque los gobiernos provinciales gastan mal. Ahora, cuando hay que asistir, o cuando hay que reequilibrar, el kirchnerismo la verdad que no tiene una visión federal. Dice que tiene una visión federal, pero lo que hace es utilizar los recursos del Estado para tratar de disciplinar. Entonces, si Chubut no tiene clase por 4 años, no considera eso un problema de un grueso de los chicos argentinos que tienen que recibir sí o sí educación. Ahora, cuando una provincia afín, la provincia de Buenos Aires, necesita plata para la policía, se la saca a la ciudad y se la da. ¿Y mejoró la seguridad en la provincia de Buenos Aires? No. Entonces, eso no es un federalismo. Cuando está peleado con el gobierno de Córdoba, no le transfiere los recursos. Cuando San Luis, no como ahora, es díscola con el gobierno nacional, no le transfiere los recursos. Cuando la provincia de Buenos Aires inclusive tienen un gobernador propio, pero no lo querían, Scioli, no le transferían los recursos. Cuando Wiener gobernaba Santa Fe, no le transferían los recursos. Entonces, eso no es un gobierno federal, eso es un gobierno que se dice que es federal. Y se dice que es federal porque cuando tenía caja, le gustaba quedarse con la caja y decidir cómo se distribuían las obras. Pero no decirle a los chubutenses, decidan ustedes cuáles son las obras. Bueno, eso no pasa, el kirchnerismo no es eso, porque utiliza esa caja para tratar de disciplinar, no para construir otro país federal. Y por eso también a muchas provincias donde las reglas constitucionales, particularmente las electorales y las de reelección, están en franca contradicción con lo que es nuestra Constitución Nacional, les encanta financiarla y permitir las reelecciones eternas de los que son sus aliados, aun cuando después
abusen de las instituciones públicas. Ahora, seguramente usted sabe, como dato, que esta región en particular de la provincia en la que estamos, el conglomerado Trelew-Rawson, está sufriendo una crisis económica muy importante, sobre todo a partir del desempleo. Se nota desinversión del sector privado y mucho se ha hablado de llegar al Congreso con medidas que por lo menos equilibren en igualdad de condiciones las empresas de aquí que están lejos con los fletes, con los costos de sueldo de zona patagónica, etcétera, para poder competir en igualdad de condiciones. ¿Se puede trabajar una ley de este tipo en el Congreso? Sí, ha habido en su momento leyes que compensaban, por lo menos parcialmente, algunas de las diferencias muy grandes que tienen en sus entornos de desarrollo las distintas regiones de la Argentina. Muchas veces mal calibradas, muchas veces poco discutidas, pero claro que son necesarias. Ahora, como los recursos son escasos, ahí sí hay que ser capaces de diseñarlas como corresponde, para que todas esas diferencias que pueden hacer que la Argentina sea más armónica en su desarrollo, pero no solo más armónica porque es algo que nos gusta que pase desde el punto de vista, si querés, del entramado social. Más armónica porque tenemos un montón de lugares en la Argentina que tienen capacidad productiva que podrían tener realmente una explosión en términos de su desarrollo, pero con una concentración de recursos mala, sin compensación de las desigualdades previas y sobre todo con un costo de capital tan grande producto de la mala situación económica, es imposible que se desarrollen en la escala que se necesita. Bueno, y hablando de los recursos de la provincia, hay mucha preocupación, en Chubut seguramente también se lo han comentado, respecto, está sonando, ya parece que la Secretaría de Energía tiene listo un proyecto que se va a conocer en el Congreso de modificación de la ley de hidrocarburos. Pero bueno, la provincia del Chubut, que es una de las principales productoras históricas, aparentemente no ha sido consultada y no sería en beneficio del tipo de recursos de la provincia, del petróleo que tenemos aquí, sino pensando quizás en inversiones que la preocupación que hay es que se desfinancie esta provincia que en gran parte vive de las regalías, ¿no? Sí, ahí volvemos a esta concepción de, primero, nosotros se supone que este tipo de reglas, que son las reglas que establecen los marcos de largo plazo, no son para lidiar con una coyuntura, con un descubrimiento puntual en un lugar, con una situación provincial en otra o con un aliado político. Primer punto. Entonces uno crea marcos generales para que dentro de esos marcos generales todo lo que tenga potencial se desarrolle. En segundo lugar, yo pasé por Neuquén y estuve hablando con la senadora por Mendoza. Y vos me decís ahora lo mismo de Chubut. Nadie sabe de qué se trata la ley o el proyecto. Entonces, ¿cómo es que se decide en un país federal? Por lo menos no oficialmente, se ha filtrado a través de... Sí, bueno, pero digo, el marco de la discusión es formal, no es informal, porque además es una discusión pública con un recurso ultra relevante para la Argentina como es la producción de energía, la principal producción de energía que tiene la Argentina. Entonces, ¿cómo es que esa discusión es secreta? ¿La deciden unos a puertas cerradas? ¿No se convoca? ¿A quién se consultan? ¿A quién se consulta? ¿Cuál es la visión? Bueno, eso no pasa. Entonces, vuelvo, ¿eso es un país federal? ¿Eso es un gobierno federal? No, eso no es un gobierno federal, es un gobierno que quiere imponer cuál es su visión. Independientemente de que otra vez la Argentina sea un país federal y que además, en este caso, los recursos del subsuelo son recursos provinciales. Bueno, y volviendo ya un poco ya al inicio de la nota y cerrando, pensando políticamente, uno ve que hay candidatos de esta interna que son apoyados por los Rodríguez Larreta, aquí en Chubut también. Han recibido el respaldo, no con la visita, pero por lo menos lo ha dado a conocer. ¿Se está jugando ya también el 2023? Es decir, lo que uno va a votar este 12 de septiembre, ¿ya está poniendo también, empezando a jugarse una campaña dentro de 2 años? No, yo no veo eso. Veo que hay mucha preocupación por cómo se conforman Juntos por el Cambio Mejor. Y ahí a veces hay visiones similares o no entre el PRO y el radicalismo. El radicalismo es una fuerza claramente en ese sentido de mucha más herencia federal y conocimiento federal. Tiene representantes en todos lados. El PRO muchas veces tiene el apetito de poder que hace que busque candidatos, pero vuelvo a la densidad de la sustancia que hay debajo. Eso es muy importante para el día siguiente. Ahora, yo no sé qué es lo que dijo Horacio de los candidatos locales, pero sé que piensa muy bien de Gustavo Mena. Eso sí lo sé porque muchas veces lo he hablado con él.
Bien, bueno, por lo menos públicamente no ha trascendido, pero como dato vale. Bueno, Martín, gracias por habernos visitado aquí en los estudios de Canal 12. Y bueno, para hablar de estos temas de Chubut después más adelante en el Senado seguramente y consultarlo porque estas leyes de las que estuvimos hablando me imagino que van a tener fuerte repercusión allí también. No Gracias, tengo muy ninguna amable. duda. Un gusto.